Vamos a irnos a Apocalipsis 20. Es el capítulo que vamos a tratar hoy, Apocalipsis 20, que precisamente se centra en ese milenio de paz que habrá en el cielo. Más adelante vamos a comentar la gran mentira, el gran engaño que el enemigo está difundiendo hoy día acerca de estos 1000 años de paz. Puede que no lo diga literalmente, pero sabemos que a través del papado están pronunciando esas palabras de paz, de seguridad, de tranquilidad, de que estemos todos tranquilos, porque a pesar de todos los conflictos que está habiendo en el mundo, lo que ellos dicen es que esos 1000 años de paz, esa paz que va a haber en la tierra, será desde ya. Desde que terminen los conflictos, será aquí en la tierra y no va a haber ningún viaje al cielo, no va a haber ningún juicio, no va a haber nada de eso. Todo eso lo obvian de las escrituras, obviamente por conveniencia, porque sabemos dónde van a acabar, por lo menos el papado, sabemos por espíritu de profecía dónde van a acabar. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Cada papa a lo largo de la historia sabía dónde se metía y sabía los planes que había detrás. Así que vamos a empezar con el Apocalipsis 20, no sin antes hacer un pequeño resumen de un poco la cronología que tenemos antes del milenio, en el milenio y después del milenio. Me gustaría hacer un pequeño resumen solamente de eso, cortito. Y sabemos, simplemente por las escrituras, que antes del milenio hemos tenido 6000 años de historia, 6000 años de pecado en la tierra, ¿de acuerdo? Esos 6000 años están descritos especialmente en espíritu de profecía, también en la Biblia, por supuesto, pero en espíritu de profecía encontramos un texto que he querido señalar aquí y que creo que es muy claro, y otros textos que vamos a ver más adelante, en el conflicto de los siglos en el capítulo 42. Pero hay un texto que quería resaltar, que es el siguiente. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Creo que el texto es muy claro, es clarísimo. No alrededor, no sobre 4000 años, no, durante 4000 años. Los primeros 4000 años de estos 6000 años que sabemos que son de historia, de pecado. ¿Cuándo terminaron esos 4000 años? En el sacrificio de Jesús en la cruz. Por tanto, comenzó con el primer sacrificio. Aquí decía, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuál fue el primer sacrificio que se hizo después de la entrada del pecado? El sacrificio que Adán y Eva realizaron a la salida del Edén, cuando ellos ya habían sido expulsados. Con lo cual, esos 4000 años habían acabado. Jesús se sacrificó en el 31 después de Cristo. Nosotros sabemos que esos 6000 años son literales, con lo cual esos 2000 años restantes nos llevan al 2031. Y no quiero que esto se quede como, mira, he hecho un cálculo matemático, qué sencillo todo. No, esto lleva un estudio mucho más profundo, que de hecho lo estamos llevando en esta serie, a lo largo de toda esta serie. Hoy nos vamos a concentrar en el milenio, pero creo que es digno de estudiar en la institución, en muchos lugares se nos está diciendo que esto es falso, que no podemos seguir con estos estudios porque nos llevan a perdición, pero esto es claro, hermanos, esto es clarísimo. Solamente con este texto ya te da pie a seguir queriendo saber más, con esos 4000 primeros años. Entonces, os animo, de verdad, os animo a que podáis descubrir más acerca de los 6000 años. Insisto, más adelante en el tema vamos a ver más textos, no solo nos vamos a quedar con este de 4000, porque sería pues, muy pobre, digamos, así que veremos más. Después de esos 6000 años, ¿qué llega? Llega la segunda venida de Jesús. La segunda venida, esa gran esperanza de Dios, después de todos estos conflictos que estamos viviendo. Esa es nuestra gran esperanza. La segunda venida de Jesús, y después no nos vamos a quedar aquí. Esto no va a ser eterno. La segunda venida de Jesús viene con la esperanza de que todo aquel que haya sido firme, todo aquel haya sido, se haya mantenido con la ley de Dios y le haya, digamos, se haya rendido a los pies de Jesús y le haya confirmado como su creador y como su salvador, todas estas personas serán llevadas al cielo.
Más adelante vamos a ver una pequeña descripción también de la segunda venida, todo lo que eso conlleva. Y después tenemos ese milenio de paz en el cielo. Así que comenzamos, ahora sí, con Apocalipsis 20. Como todos sabemos, Apocalipsis es un libro que en su mayor parte, un porcentaje muy grande, el lenguaje es simbólico. El lenguaje no se entiende tal como se lee, por lo tanto, tenemos que andar con cuidado con ciertos términos para saber lo que realmente significan. Así que poco a poco vamos a ir descifrando esos símbolos. Precisamente Apocalipsis 20 está cargado de esta clase de simbología. Así que vamos a comenzar con el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Todo esto, por supuesto, ya acontece después de la segunda venida, cuando ya los salvos han sido llevados al cielo, junto con los que resucitaron en Jesús. ¿De acuerdo? Un ángel que descendía del cielo, por orden de Dios, por supuesto, con la llave del abismo. Aquí tenemos ya el primer término, abismo. Literalmente, abismo, ¿qué se nos pasa por la cabeza que es? ¿Qué se os ocurre? Tal cual. Un vacío, ¿vale? ¿Algo más? Muy bien. Algo que termina. Perfecto. Vale. Pues en este caso no se puede leer literalmente. Esto tiene un significado más allá. Ese ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y tú dirás, bueno, ¿qué va a hacer con esa cadena? ¿Qué abismo es ese? Bueno, pues ese abismo es una referencia a la tierra en su estado de desolación y vacío. Porque así es como se va a encontrar la tierra una vez que hayamos pasado la segunda venida y Satanás esté solo aquí, junto con sus ángeles. ¿De acuerdo? Así que el abismo se refiere precisamente a eso, a la tierra en estado de desolación y vacía. Y ahora en el versículo 2 nos explica, bueno, qué es lo que va a hacer ese ángel que desciende del cielo. Nos lo va explicando poco a poco. Y prendió al dragón. Al dragón. Seguimos igual. Si lo seguimos leyendo literalmente, pensamos que es un dragón como tal. Pero fijaos que el mismo versículo nos lo explica. La serpiente antigua del Edén, que es el diablo y Satanás. Listo, ya está explicado. Y lo ató por 1000 años. Con lo cual, esa llave del abismo, esa gran cadena en la mano, era para eso precisamente, para atarlo al abismo, para atarlo aquí a la tierra durante esos 1000 años. Se nos va a hacer referencia para que quede claro en muchos versículos esos 1000 años. Una vez y otra vez para que no haya duda. Prendió al dragón, sabemos, dragón. Ese es otro símbolo que tenemos en Apocalipsis, otro término. Dragón igual a Satanás. Siempre, en todo el Apocalipsis, significa eso. La serpiente antigua, la verdad, la primera vez que leí este capítulo me gustó mucho porque es como una siempre referencia al pasado, ¿no? Es una referencia al Edén, para que nos quede claro de que fue el mismo engañador tanto a lo largo de esta historia como en el Edén. Fue el mismo, Satanás, que básicamente se reencarnó de alguna forma en esa serpiente, ¿no? Para engañar a los primeros padres. Y lo ató por 1000 años. Ya sabemos que Satanás de alguna forma va a tener que quedar anclado aquí y, si lo leemos literalmente también, lo ató por 1000 años. En los siguientes versículos vamos a ver qué significa esto. Porque yo recuerdo la primera vez que estudié Apocalipsis y lo entendí literalmente. Y ese es un error. Yo entendí que literalmente ese ángel lo estaba atando a la tierra y que no podía hacer absolutamente nada. Pero eso no es cierto. Vamos a verlo. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo. De nuevo, lo arrojó a la tierra desolada. Y lo encerró. Este es otro término literal que no es exactamente así. Ni estaba anclado literalmente, ni estaba encerrado en una cárcel. Ahora lo vamos a ver. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Aquí lo vemos también. Puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Evidentemente, en ese estado de tierra desolada, los únicos que estaban aquí son Satanás y sus ángeles oscuros. Con lo cual, no hay nadie a quien pueda engañar, absolutamente nadie. Y más adelante vamos a ver algún detalle más acerca de esto. Claro, no puede engañar a nadie más y el sello sobre él. Fijaos,
Esto también me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo leí. Nos habíamos quedado en el versículo 3. Justamente acabo de encontrar un texto en el Conflicto de los Siglos. Como ya os había dicho, voy a ir compaginando, ¿vale? Tanto los versículos de Apocalipsis 20 como el Conflicto de los Siglos, el capítulo 42, que es la desolación de la tierra. Y he encontrado los siguientes textos, que es un poco como más descrito el versículo 3, ¿vale? Una descripción un poquito más detallada. Y dice lo siguiente: Satanás será desterrado a la tierra desolada, convertida en un desierto sin habitantes y horroroso. Esa condición de cosas subsistirá por 1000 años. Cuando habla de abismo, representa a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra, en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que veis este paralelismo con el comienzo, precisamente. En el comienzo estaba exactamente igual, solo que ahora en el milenio, pues vemos una situación desolada, completamente todo destruido. Un poco, fijaos, también según estaba estudiando este tema, me hacía recordar a todas esas películas, todas esas series que nos meten también, posapocalípticas. Y es que yo lo veo y digo, qué paralelismo también tan increíble. O sea, es que es ese estado de cosas. Así tal cual va a estar la Tierra. Tal cual, todo destruido, no hay nadie por las calles de todo el mundo. Pues exactamente igual, así va a estar. Con la única diferencia de que estará, como ya hemos dicho, Satanás y sus ángeles. Así que, bueno, aquí hay otro poquito más. Este será el hogar de Satanás con sus ángeles malos durante 1000 años. Limitado a la Tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar y fastidiar a los que nunca cayeron. Para alguien que no sabe, este también es un detalle muy importante. Siempre se dice, habrá vida más allá de aquí, qué tipo de vida será. Aquí se nos describe que nunca cayeron. Nadie en todo el universo ha caído, salvo aquí en la Tierra. Satanás eligió esta Tierra para hacernos caer. Bien, seguimos con el versículo 4. Y dice, y vi tronos. Aquí está describiendo lo que ocurre en el cielo. Ya hemos visto lo que ocurre en la tierra, ahora nos vamos al cielo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vale, aquí hay muchas cosas que analizar. Por un lado, vemos que hay tronos y que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Los salvos, efectivamente. Los salvos, tanto los 144.000 que llegarán hasta el fin sin caer en el engaño, que llegarán hasta la segunda venida y serán testigos de esa segunda venida y podrán disfrutarla con sus propios ojos. Y aparte de ellos, los que resucitaron en la segunda venida en Cristo. Los que murieron, ya sea porque fue hace muchas décadas, muchos siglos, o aquellos que pues, Dios mandará al descanso, pues porque sabe que no van a soportar todo lo que vamos a tener que soportar en este tiempo del fin. Así que tanto los que resucitan en Cristo como los 144.000 serán los que tienen facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fijaos, las almas de los decapitados, todos los mártires que murieron por proclamar la verdad. Esto me hace recordar, porque no hace mucho también estuve estudiando todo acerca de la Edad Media, toda esta época de oscuridad, y todos los reformadores que hubo en la Edad Media, que vivieron en una época tan oscura y en unos lugares tan complicados, aquí en Europa. Aquí en Europa hubo, o sea, fue una catástrofe total. O sea, parecía que todo estaba ordenado, como que la Iglesia Católica Romana lo estaba controlando todo, pero en realidad se estaban haciendo unas masacres tremendas, ¿no? O sea, la libertad era una utopía. Esa libertad era con condiciones católicas, ¿verdad? Y estos reformadores realmente sentían de corazón que tenían que proclamar la verdad. A pesar
de que como Lutero, por ejemplo, que realmente de familia iba a ser monje, por parte sobre todo de su padre, se menciona en el Conflicto de los Siglos, iba a ser monje, iba a estar en un monasterio y esa era la vida que quería su padre para él. Pero él descubrió por sí mismo, al igual que otros reformadores descubrieron que tenían que estudiar más, que no podían quedarse encerrados en todas esas enseñanzas que le estaban dando. Tenía que descubrir las verdades de la Biblia. Y de ahí, pues fueron grandes reformadores que transmitieron la verdad a lugares, insisto, de Europa donde te iban a perseguir sí o sí. Ellos lo sabían, pero aún así llegaron a ser esos mártires, como aquí dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Fijaos, es un ejemplo tremendo para nosotros en este tiempo del fin. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Este es otro detalle que también tenemos que tener muy en cuenta. Después dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esto es un detalle que está muy tergiversado hoy en día. De esto os podéis encontrar vídeos y vídeos en internet y cada uno tiene su explicación. Y al final la gente, muchas de las personas que tienen dudas acerca de esto, siempre te preguntan lo mismo. Bueno, pero esta marca en la frente, en la mano, ¿esto qué es realmente? Porque no me acabo de enterar. Nosotros sabemos que esa marca es el 666 y que es el domingo. Precisamente el domingo que quieren imponer la Iglesia Católica Romana a todos como día de reposo. Sabemos que una de las bestias de Apocalipsis es el papado. Y al papado le hicieron una herida mortal en 1798. Sabemos, la Revolución Francesa, entró el ejército francés y, digamos, secuestró, vamos a decir, al Papa, y esa herida se produjo en ese momento. Pero sabemos, por profecía, que esa herida se va a sanar, ¿vale? Y eso ya lo estamos viendo en este tiempo. Se va sanando poquito a poco, el Papa va convenciendo al mundo entero de que él tiene la solución, de que él va a salvar a la humanidad a través de, pues, de todo lo que propone para arreglar los problemas del mundo. Los está convenciendo. Y solo hay que ver aquella imagen que pudimos ver en las noticias, que ya a mí me impactó de una vez. Y es que a poco de empezar el Papa, su tiempo en el... Sí, su puesto, ¿no?, oficial, estuvo en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. Y estaba ahí, en el medio. Y todos en silencio. Todos escuchándole atentamente. Y recién acababa de empezar. Imaginaos. Con su encíclica, que ya sabemos, él, de hecho, antes de la encíclica del Laudato Si, que tanto conocemos ahora por el medio ambiente y todo esto, él ya tuvo una encíclica antes, pero no era suya exactamente, no era suya solamente, habían trabajado varias personas en ella, pero el Laudato Si sí es una encíclica suya personal. Y él estuvo allí y todo el Congreso en silencio cada vez que hablaba, o sea, un respeto absoluto acerca de él. O sea que ya, desde ese momento ya vemos cómo este Papa realmente iba a ser destacado. Este Papa ya iba a empezar a tomar las riendas, de verdad. Y bien, como ya hemos dicho, la imagen, el 666, tan mencionado también en el Apocalipsis y que tantas interpretaciones se les ha dado, pero sabemos que es ese domingo, no es una imagen que te van a poner en la frente literal, ni en la mano, ni nada. Ese domingo que nos van a imponer, a menos de que quieras ser rebelde y que quieras seguir guardando el sábado. Pero eso ya es cosa de cada uno, es algo personal con Dios, pero sabiendo que si no caes en ese engaño, que si caes en ese engaño, vas a perder la eternidad. Solamente es ese paso que das y ese paso ya te lleva por el camino de la perdición. Y si no caes en ese engaño, pues tus derechos se van a ver coartados, no vas a poder viajar, no vas a poder comprar ni vender. Prácticamente vas a estar atado, pero serás fiel a Dios. Y la recompensa será eterna. Seguimos. El final del versículo 4, ya como hemos leído, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí tenemos la recompensa, ¿verdad? Seguimos, versículo 5. Pero los otros muertos, cuidado con esto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años.
esta es la primera resurrección. Vale, este versículo puede resultar un poquito confuso, porque aquí ya te está hablando de otros muertos. Sabemos que hubo los muertos que resucitaron en Cristo y que ellos fueron al cielo junto con los 144.000. Pero resulta que hay otro grupo, y ellos no volvieron a vivir. Ellos se mantuvieron en las tumbas. ¿Por qué? Porque esos muertos fueron los impíos, fueron los que no aceptaron a Jesús como su creador y salvador. Y ellos no resucitaron en ningún momento. Fíjate, Estrellita. Estrellita, el grupo que va a resucitar, ¿vale? Y que está descrito también en el conflicto de los siglos, lo puedes ver. Va a resucitar el pequeño grupo que atravesó a Jesús y todos los que fueron cómplices de ello, ¿vale? Porque Dios dice que ellos necesitan verle, llegar en poder y gran gloria, porque ellos fueron los que más negaron aquello. Entonces, los que lo atravesaron, además lo dice en plural. Tú puedes decir, solamente el soldado romano que lo atravesó. No. Todos los que fueron cómplices de ello y se rieron y le escupieron, y yo creo que también se podría incluir a los que le dieron latigazos en la plaza, pues todos ellos, exactamente, todos ellos estarán en ese momento, resucitarán en ese momento de la segunda venida y serán destruidos con el resplandor de su venida. Claro, de hecho, los impíos sí que le verán, pero le verán en la tercera venida, después de los 1000 años. Ahí ya todos les verán. Y además verán no solo a Jesús con los ángeles venir, es que van a ver algo mucho más fuerte para ellos y que les va a dar... Claro, luego igual lo vamos a describir, ¿vale? Con los versículos. Eso sí, eso tal cual. Ellos resucitan y, como digo, no solo van a ver la segunda venida con Jesús y sus ángeles, sino que van a ver a los redimidos bajar con la Nueva Jerusalén. O sea, es todavía más duro para ellos. Porque teniendo en cuenta que los 1000 años van a ser de tierra desolada, entonces no tiene ningún sentido que la Nueva Jerusalén descienda en la segunda. Porque va a estar 1000 años en medio de desolación. No tiene sentido. ¿Vale? Él va a andar de aquí para allá, errante, viendo el resultado de toda su obra. Y como ya hemos dicho antes, yo también pensaba que los que atravesaron a Jesús y todo el grupo, como en el versículo se describe como que el resplandor de su venida los destruye, pues yo pensaba que ya está, destruidos y ya. Pero vuelven a resucitar en la tercera venida. Otra vez. Porque todos los impíos, en general, tienen que ver aquello. O sea, solamente que Dios dice que ellos tienen la necesidad de verle llegar en la segunda venida, porque ellos negaban todo eso, lo negaban delante de él, o sea, estaban negando al Hijo de Dios, estaban negando esa esperanza, entonces ellos tienen que ver eso. Estamos con el versículo 5, y por último dice, esta es la primera resurrección, ya sabemos, la primera resurrección en la segunda venida de los salvos y de los que atravesaron a Jesús, como ya hemos comentado. Seguimos con el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, de nuevo, en la primera resurrección. ¿Por qué bienaventurado y santo? Porque son los que murieron en él. Son los que murieron confiados en él. La segunda muerte, fijaos, aquí ya está hablando de ella. La segunda muerte, que será en la tercera venida, no tiene potestad sobre estos, sobre los que resucitaron en la segunda venida. No tiene potestad, claro, porque ellos ya están en el cielo. Ellos han pasado en el cielo esos 1000 años con Dios, con lo cual no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Listo. Ahí está la explicación. Ellos estarán en el cielo, con lo cual esa segunda muerte que está preparada, que sería la definitiva, total, la erradicación del mal, no tiene potestad. Vale. Vamos al 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Fijaos, sabemos que durante esos 1000 años Satanás no va a estar atado literalmente, él va a poder ir errante por el mundo viendo el resultado de sus obras, pero no podrá salir de la tierra. Él estará aquí, atado. Y cuando se cumplan los 1000 años, pues será suelto de su prisión. ¿Para qué? Lo dice en el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Ahora explicamos qué significa.
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imaginaos, la Nueva Jerusalén y a su alrededor ejércitos y ejércitos y ejércitos como la arena del mar. ¿Por qué? Porque por desgracia los que se pierden son mayor que los que se van a salvar. Por desgracia. Los impíos serán una cantidad mucho mayor que la de los salvos. ¿Y qué dice aquí? Que saldrá a engañar a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Y yo he estado revisando y un poco la descripción de Gog y Magog sería pues un poco la siguiente. Magog, junto a Gog, son naciones que se encuentran en los cuatro extremos de la tierra. Después del milenio serán engañadas por Satanás para la batalla final contra el pueblo elegido. Bueno, pues una breve descripción de lo que ya hemos comentado. Y precisamente eso es lo que Estrellita decía, ¿no? Él será libre precisamente para eso, para recoger a todos los que, pues él da por hecho de que se van a unir a su ejército y van a intentar asaltar esa nueva Jerusalén que desciende del cielo. Evidentemente, en vano, por mucho ejército que él tenga. De hecho, hay descripción en el conflicto de los siglos acerca de pues todo lo que va a preparar Satanás en ese momento, ¿no? Todas maquinarias de guerra, de asedio, todo lo que se ha visto a lo largo de la historia, porque sabe que ahí están los generales más tiránicos que ha habido a lo largo de la historia, los va a tener ahí, los va a tener con él. Y él cree que con la unión de todos pues va a poder asaltar la Nueva Jerusalén y va a triunfar. Evidentemente eso no es posible. Versículo 9. Y aquí hay muchos detalles que quiero que estéis atentos, ¿vale? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra los impíos y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, justo lo que estábamos hablando. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por tanto, tanta preparación, tantas legiones de guerreros, para nada, realmente. En el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba, Satanás, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fijaos, lago de fuego y azufre, esto nos suena bastante a católico, ¿verdad? Muchísimo. Yo que vengo, de familia católica, no es que le pusiese demasiada atención, pero fui bautizado, hice la primera comunión y bueno, pues te metían bastante este tema, ¿vale? En la catequesis, que es justamente lo anterior a la comunión, hablaban mucho de esto y al final lo único que hacían era meterte miedo. En la Edad Media precisamente se ve todo esto, ¿no? Cómo metían miedo a la gente solamente con estas doctrinas, le hacían creer que había un infierno eterno y que ahí iban a consumirse por la eternidad. Pero nada más lejos de eso. Fijaos, he estado viendo por internet ciertos datos que desmontan totalmente esta doctrina católica. Y es que, para empezar, vemos que la palabra infierno, que también es mencionada por los católicos, no aparece en la Biblia, como tal. La palabra infierno no aparece en la Biblia, porque es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían nada, absolutamente nada que ver con fuego. Imaginaos, nada. Pero ha sido tergiversado de esa forma. En algunos puntos de la Biblia se habla de un fuego eterno, o un fuego que no se apagará. Fijaos. Aquí, claro, aquí viene la confusión. Dices, bueno, ¿y eso a qué se refiere? Porque a lo mejor no es literal, ¿verdad? Vamos a ver dos ejemplos de este fuego eterno o fuego que no se apagará. Vamos a verlo en Judas 7 y en Jeremías 17. No hace falta que lo busquéis, realmente es el ejemplo de Sodoma y Gomorra en Judas 7 y de Jerusalén en Jeremías 17. Hubo conflicto en ambos lugares, pero ¿siguen ardiendo? Porque ahí se menciona en la Biblia. El fuego que no se apagará, ese fuego eterno, el fuego divino. Porque esa es la clave, esa es la descripción. Es un fuego divino que implica el juicio de Dios, pero no se refiere a la duración de ese fuego. ¿Vale? Esa es la clave. Y es lo que la Iglesia Católica ha tergiversado de esa forma. Sodoma y Gomorra no sigue ardiendo, que yo sepa. Jerusalén tampoco. Por lo tanto, es una expresión bíblica de énfasis, solamente. Pero no implica que algo arda por la eternidad. ¿Vale? Estos son datos muy importantes que hay que tener en cuenta.
Precisamente del lago de fuego y azufre sale la doctrina tergiversada por parte de los católicos: si Dios es amor, ¿cómo va a ser esto un tormento eterno? Esa es la pregunta que nos podemos hacer también. ¿Cómo va a ser un tormento eterno? El problema del mal tampoco se resolvería con esto. O sea, hay un tormento eterno, entonces el mal, ¿cómo se acaba el mal? Porque esa esperanza la tenemos. Ese mal va a acabar en la segunda resurrección, en esa segunda muerte. Va a acabar. Por lo tanto, ¿qué clase de doctrina es esta? Es una doctrina que viene de Satanás, totalmente. Precisamente en la Biblia, Jesús hace referencia a este lago de fuego y azufre con el término Gehenna, ¿vale? G-E-H-E-N-A, Gehenna, que proviene del valle de Hinnom. Esto seguramente en algún momento os lo habrán comentado, en alguna predicación o lo que sea, seguramente lo habréis escuchado. Proviene del valle de Hinnom, que es un vertedero de Jerusalén que ardía continuamente. Fijaos, de ahí sale todo. Qué fácil fue engañar. Jesús lo usó, este término, para hacer referencia a la muerte segunda. O sea, él lo vio como algo tan impactante que lo usó precisamente para eso, para referirse a la muerte segunda. La gente del tiempo lo entendió perfectamente. ¿Por qué ahora no? No se entiende, ¿verdad? Hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Ahí lo tenemos. A través de un vertedero de Jerusalén que ardía continuamente. Es que es tremendo. Las cosas más simples, más evidentes, que lo ves ahí y bueno, ya está, es un vertedero sin más. Satanás lo agarra y lo utiliza para perder a miles de almas. El resto del versículo 10 también es muy importante. Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿A quién se está refiriendo aquí? Porque esto también puede malinterpretarse de una forma. La Iglesia Católica, evidentemente, no le conviene esta parte del versículo, porque ya sabemos quién está ahí. La bestia y el falso profeta. ¿Quién decís que es? ¿La bestia quién sería? ¿Y el falso profeta? ¿Quién es el que va a venir a engañar con falsa doctrina? ¿Quién es el que se va a hacer pasar por Jesús? Sabemos que antes de la segunda venida va a venir Satanás haciéndose pasar por Jesús. La bestia, claro, son dos bestias que están en Apocalipsis, dos bestias señaladas. Claro, pero en Apocalipsis lo menciona como tal. Dos bestias que están señaladas con claridad en el Apocalipsis, y por un lado tenemos al papado y por otro lado tenemos a Estados Unidos. Trabajarán conjuntamente para llevar el engaño a todo el mundo. De hecho, ya se está haciendo, porque Estados Unidos es un país de protestantismo y el protestantismo está cediendo ante el papado, cuando sabe que ellos tienen unas doctrinas claras y que no tienen nada que ver con ellos. Pero el papado está convenciendo, como he dicho antes, a todo el mundo, incluso a los protestantes. A pesar de tus creencias, oye, yo tengo la solución y vais a tener que ceder ante mis exigencias. Y empezará por Estados Unidos, esta apostasía, ¿vale? De la Iglesia protestante. Primero por ahí y después ya al mundo entero. El papado pone el poder religioso y Estados Unidos pone el poder militar. Unidos no hay quien pare. Bueno, sí sabemos quién lo va a parar, pero humanamente no va a haber quien pare. A través de profecía, precisamente, en Daniel se habla de todos los reyes del norte, el rey del sur. Todo eso hace claras referencias a las potencias mundiales, tanto Rusia, China, al este también. Sí, pero fijaos que esa zona oriental también está cumpliendo con parte del engaño. La parte oriental está trayendo toda la doctrina del hinduismo, yoga y todas estas cosas que al final, ¿qué es lo que te hacen? Te están controlando la mente. Y te están dejando en un estado de la nada, que no te preocupes por nada, todo está bien, sí. Todo está bien y no hay problema. Entonces, pues ¿para qué te vas a preocupar? ¿Para qué te vas a estudiar? ¿Para qué? No. Ellos cumplen con su parte también, aunque ellos estén en paz y estén tranquilos y todo, yo no me meto en problemas. No, claro que sí. Y Rusia sabemos como potencia también armamentística y bueno, y va a haber un conflicto tremendo ahí, ¿no? Pero bueno, poco a poco se irá viendo. Pero sí, esas dos bestias es muy importante tenerlas en cuenta de Apocalipsis, tanto Estados Unidos como el papado. Precisamente lo que comentaba antes, la primera visita que hizo el Papa pues fue allí a Estados Unidos al Congreso, para que todos se rindieran ante él. Seguimos con el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, en este caso sería Dios Padre,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Una descripción también que llama mucho la atención, ¿no? Es fuerte. Pero sabemos, ese gran trono blanco, tal como nos lo describe, siempre ese trono blanco, en él está Dios Padre. Sabemos que Jesús, el Hijo, tiene su trono al lado, pero el gran trono blanco siempre es para el Padre, siempre. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fijaos en esta parte. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí se nos está hablando de una serie de libros. A ver si alguien me puede decir qué 3 tipos de libros hay. Libro de memorias, libro de obras, ¿sí? Vamos con 2. Falta uno. Ese detalle, muy bien, estrellita. Ese detalle lo tenemos al final del capítulo 42 del Conflicto de los Siglos, que dice, junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras. Ahí tenemos el libro de las obras presente. Y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Ahí lo tenemos. El libro de la muerte. Nos podemos imaginar la escena, ¿vale? Ahí tenemos a Dios, el Dios Padre, en el trono blanco, y los libros son abiertos. Entonces, por un lado, tenemos el libro de la vida, el libro de la muerte y el de las obras. Entonces, en ese juicio se van revisando las obras de todos los impíos. El libro de la vida, pues simplemente está para enmarcar que ya son salvos, porque realmente en el libro de la vida ya no se va a registrar ningún nombre. Sabemos que se está juzgando a los impíos, y los impíos ya tomaron su decisión. Con lo cual, se les va a leer las obras que cometieron y se les registrará en el libro de la muerte. Y después ya vendrá, digamos, la sentencia del juicio. Así que en este versículo 12, pues la verdad que está bastante interesante, porque yo también hace tiempo tenía dudas acerca de lo de los libros, la verdad. O sea, yo sabía el libro de la vida, pero no tenía muy claro en este juicio de qué libros estaba hablando. Versículo 12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. De acuerdo. Terminamos con los últimos 3 versículos, que también tiene bastante jugo, digamos. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fijaos, aquí habla de la muerte y el Hades. En cuanto vi lo de Hades, dije, aquí se puede sacar algo de historia, seguro. Así que he tirado de Wikipedia, de mitología, en este caso, ¿vale? Y viene el Hades, lo que es el término, viene del hebreo Sheol, S-H-E-O-L, Sheol, traducido como Hades en antiguas versiones griegas. Las versiones, como la Reina Valera de 1909, la traducen como infierno. Fijaos, sepulcro, mortuorias, profundo, a punto de morir, abismo. Y esto, como vemos, es del hebreo Sheol, que traducido como Hades. El versículo 14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. El término Hades, esta es otra descripción que he sacado, el término Hades en la teología cristiana, fijaos cómo aquí nos globalizan a todos, los cristianos. También es interesante esto. En la teología cristiana y en el Nuevo Testamento es paralelo al hebreo Sheol, tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. Cuidado, alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano de infierno, aquí sí que ya nos globalizan a todos, sin importar nada. Concepto cristiano de infierno se parece más al tártaro griego, seguro que lo habéis escuchado también, una parte profunda y sombría del Hades, usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Esto es el infierno católico. Fijaos que al final del capítulo 42 del conflicto también se describe esa escena, que es muy fuerte, realmente. O sea, lo que los salvos
tendremos que presenciar, no va a ser fácil. Lo decía Estrellita antes. Es que no vamos a sentir, es que vamos a ser de hielo. No, no, porque esta escena es tremenda. Vamos a estar desde la Nueva Jerusalén, pero es que va a ser tremendo. Dice, serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se los castigará. La descripción de muerte y Hades, fijaos cómo es. Se parece al tártaro griego, a mí es que siempre me ha encantado el tema de la mitología. Entonces hay descripciones gráficas de cómo era aquello, ¿no? Supuestamente. Y es que, claro, una parte profunda y sombría del Hades usada como mazmorra de tormento y sufrimiento, y según esto, dice que es el concepto cristiano de infierno, cristiano en general. Entonces, ¿qué podemos esperar? También, ¿no? Sacado de mitología. Es que ni siquiera lo han buscado por otra parte. Es que tuvieron que buscarlo de ciencia ficción. Tuvieron que buscarlo de algo que sabemos que no existió. El purgatorio creado para que todos aquellos fieles, ¿no? Pagasen, pagasen y pagasen para que construyesen todas esas edificaciones de catedrales y todo. Exacto. Muy bien. Las indulgencias, precisamente de lo que estábamos hablando. Todo eso era lo que la gente pagaba, pues para que sus familiares no tuviesen que pasar tanto tiempo en ese purgatorio que supuestamente existía antes de cielo o infierno. Tenían que pasar por ese lugar de tormento también, y cuanto más pagabas, pues menos tiempo estaba en ese lugar. Y encima podías pagar, también lo leí en el Conflicto de los Siglos, pagabas para que te perdonasen los pecados, los antiguos e incluso los que ibas a cometer. O sea, imaginaos. Era un negocio total, engañando a la gente. El propio ser humano te perdonaba los pecados. O sea, era una mentira tras otra. Una encima de otra. Tremendo. Era tremendo, la verdad. Y muchos fueron engañados por todo esto, desgraciadamente. Por último, tenemos el versículo 15, que dice: y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fijaos, aquí también he encontrado, antes que comentábamos, que se me había pasado, lo del tártaro. Dice, en la mitología griega es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. Se encontraba bajo el inframundo, tan profundo a este como la tierra y el mar lo eran al cielo. De acuerdo a Fedón, de Platón, era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados. Pues una descripción todavía más acertada del infierno católico, del proceso, hasta ese infierno o hasta ese cielo, dependiendo, ¿no? Es tremendo. Yo cuando encontré todo esto no sabía que tenía tanto significado en este sentido. Pero fijaos el gran engaño, ¿no? Y como ya hemos dicho en el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y con esto terminaría el juicio, terminaría esta parte de la historia, que sería lo que precede al nuevo mundo de paz que Jesús restaurará en esta tierra. Y bueno, con estos últimos versículos nos hemos quedado con una imagen un poquito fea, la verdad. Así que para alegrarla un poco, vamos a ir un poquito más allá. Vamos un poquito más allá del juicio y vamos a ver unas frases del conflicto de los siglos. Este ya sería del fin del conflicto. Antes se me ha olvidado mencionar que cuando ya desciende la Nueva Jerusalén y todos están lanzados ya al lago de fuego y azufre, está la coronación de Jesús. O sea, en la propia Nueva Jerusalén, en lo que ellos están lanzados, allí está la coronación de Jesús, en lo alto de la Nueva Jerusalén. Y hay una descripción aquí que también es muy fuerte, y es que dice que Satanás vio la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuosa presencia, y sabe que la posición exaltada que ocupa ese ángel podría haber sido la suya. Y dice, el archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Ahora se vuelve objeto del aborrecimiento universal. Y una vez destruidos todos los impíos y finalmente los ángeles de Satanás y el propio Satanás, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte,
en todo el universo. Y con ello el mal se acabará. Y la tierra será restaurada al mismo esplendor o incluso más de lo que hubo en el Edén. Así que con esto damos por finalizado este estudio de Apocalipsis 20. Como veis, tiene muchísimo que abarcar. Yo he intentado traeros pues todos los detalles que he podido, el tiempo que me ha dado, y me ha parecido muy interesante, la verdad. No sé a vosotros, pero esto tiene, como digo, mucho estudio. Os aconsejo que volváis a leerlo, a estudiarlo a profundidad. No solo Apocalipsis 20, el resto de capítulos alrededor, porque te describe absolutamente todo esto. Y como ya he dicho antes, Daniel y Apocalipsis, esa es la mezcla que tenemos que hacer en este tiempo del fin.